Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Amigas, amigos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de Gafa TV Ecuador. Esta noche estamos en Pensamiento Crítico. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña Henry Yandún. Él es vocero de Constructores Positivos. Vamos a ver cómo está el empleo, la construcción en nuestro país. Para desarrollar el tema, le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Galo. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. 1 de febrero del 2021. Estamos iniciando el segundo mes de este año y vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de perspectivas para la reactivación económica en nuestro país, luego de la pandemia que sigue, luego de que este gobierno está concluyendo, ya faltan menos de 4 meses para que termine el régimen del licenciado Lenín Moreno, y estamos en plena campaña electoral a 6 días de las elecciones generales del próximo domingo 7 de febrero. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, el arquitecto René Yandún, vocero del colectivo Constructores Positivos y expresidente de la Cámara de la Construcción. Henry, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo, ¿cómo está? Buenas noches, Fernando, buenas noches, Galo. Soy ingeniero mecánico, por si acaso, para rematar, no soy arquitecto. Con gusto aquí para conversar con ustedes sobre el tema de la construcción que tanto nos apasiona. Muy bien, rectifico, estoy hablando con el ingeniero mecánico, yo la asocié a arquitecto. Los ingenieros mecánicos, muy importante esta actividad, esta profesión en nuestro país. René, para comenzar, pues, Henry, caramba, estoy confundido con un político que se llama René, ¿sí? Sí. En todo caso, para iniciar este diálogo, tras agradecerle, Henry, ¿cómo concluyó la construcción en el Ecuador el 2020 y cómo ha comenzado el 2021 para este importante sector, que yo lo titulé para este conversatorio como referente del empleo, pero sin respuestas gubernamentales, sin una política pública? ¿Cómo terminó el 2020 para el sector de la construcción y cómo ha comenzado el 2021? Buenas noches, Henry. Gracias, Fernando. La construcción, el valor agregado que da la construcción al PIB el año 2019 fue de 11.690 millones de dólares. En el 2020 fue de apenas 9.666 millones. Es decir, 2.024 millones de dólares menos, que equivalen al 17%. Hay que meterse en la cabeza entonces que la construcción se redujo en un 17%, que es fuertísimo, más aún si consideramos que la construcción, como usted bien dice, es una de las actividades más importantes de la economía. Recordemos que primero es la manufactura, donde en la manufactura hay muchas manufacturas que dependen de la construcción, luego es el comercio, petróleo, agricultura y construcción. Ha venido cayendo la construcción porque antes la construcción era número 3 y ahora estamos en número 5. Henry, en todo caso, esta caída de la construcción en 17 puntos durante el 2020, ¿qué representó en materia de empleo? ¿Qué representó en materia de trabajo para los ecuatorianos? Ya, en el Ecuador hay que considerar que solo tenemos información del empleo adecuado, del que se registra en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? El que hay papelitos firmados.
porque el otro son encuestas nomás. Entonces, en los finiquitos hubieron 75.500 finiquitos del año anterior. 75.500. No obstante, la buena noticia es que se volvieron a crear 32.000. O sea, ya se recuperó la mitad, digamos. Entonces, eso de alguna manera es buena noticia porque ya se comienza a ver el movimiento de las personas, pero en pocas palabras, neteando, se perdieron 50.000 empleos adecuados. Eso quiere decir 4.000 empleos mensuales. Esto no incluye los empleos informales, que eso es más o menos el 60% de la población. Yo le estoy dando el dato de los adecuados, que es el 40% de la población. Y 4.000 empleos formales adecuados por mes en reducción es muchísimo para la sociedad ecuatoriana. Sí, porque hay que tomar en cuenta que existe un encadenamiento en materia de construcción, ¿verdad? Hay muchos sectores que se vinculan, que son parte del sector de la construcción. Hablemos ferreterías, hablemos transporte, hablemos de otros oficios, incluso, Henry, digamos, de la señora que hace comida para vender a los obreros de la construcción, ¿verdad? Todos ellos, ¿cuál sería en frío, hablando en frío, el impacto que tuvo el empleo y la economía en nuestro país por la caída del sector de la construcción? Claro, la construcción, Fernando, digamos que ha sido normalmente el 7% del PIB y con esta reducción estamos en el 7%. Pero usted bien dice, ese 7-8% es específicamente la actividad de la construcción. Ahí no está incluido, nosotros estamos en habitaciones ahorita, no está las industrias del acero, del cemento, de la madera, del vidrio, del plástico, de los focos, de los muebles, de las lámparas, de las cortinas, las ferreterías, los transportistas. Entonces, fácilmente hay dos economistas que dijeron que se duplica el aporte de la construcción en el PIB, o sea, estaríamos en el orden del 18-20%. Y en ese monto se reduce la mano de obra, pues casi directamente proporcional. Es por eso que a nosotros, Fernando, lo que nos sorprende es que el gobierno ya vaticina. El Banco Central dice, miren, comparado con dólares del 2007, dice, ¿saben qué? Se va a recuperar todas las actividades de este año tan malo, excepto dos. La una es la administración pública, que es obvio, y la otra es la construcción. Y vaticina que nos va a ir peor, y eso a nosotros hasta nos molesta. ¿Cómo es posible que un gobierno vaticine y no diga 2 puntos y esto hay que hacer? Esto hay que hacer para que esto se cambie la dirección. Y es por eso que nosotros tenemos nuestras propuestas concretas. Al final de cuentas son propuestas, algunas para nosotros mismos, y otra que al final de cuentas se están transformando en propuestas para los candidatos, pues. Henry, en todo caso, un mal dato que nos da usted es que el gobierno solo pronostica, pero solo da el diagnóstico, pero no da el remedio, no da la solución, lamentablemente. Ya que estamos hablando del gobierno, Henry, ¿cuál sería la herencia del licenciado Lenín Moreno y de su gobierno en materia de construcción, en materia de empleo, toda vez que estamos a menos de 4 meses de que concluya el régimen del licenciado Lenín Moreno Garcés? Yo creo que los ecuatorianos tenemos un defecto de decir que ha habido malos gobiernos, lo que hay que decir que ha habido malos votantes. Recordemos que es aniversario, porque hace 4 años estaban exactamente en la misma situación los candidatos y nos ofrecieron más de 300.000 viviendas regaladas. Ese fue el grito de campaña y por lo cual mucha gente votó y eso no se cumplió, sí. Entonces, eso es una mala herencia porque no se cumplió la oferta fundamental. No obstante, Fernando, en Constructores Positivos no estamos para criticar, sino para dar propuestas. Nosotros tenemos propuestas concretas para reactivar esta actividad. Mire, una cosa buena que se hizo el gobierno del licenciado Moreno es hacer este fideicomiso para la vivienda. ¿En qué consiste este fideicomiso, Fernando? Que el gobierno pone un dinero con una tasa muy subsidiada y la junta con el dinero del banco y hacen un promedio aproximado de las 2 tasas. Y ahorita hay créditos hipotecarios al 4.99% de interés. O sea, ese crédito nunca, ni en sucres ni en dólares, se ha visto en el Ecuador. Un crédito con una tasa del 4.99 no ha habido en la existencia del país. Y eso es buenazo. Y lo que pasa ahí, al gobierno, como usted bien dijo hace un momento, cuando estábamos conversando en privado,
le faltó mucho la publicidad y el gobierno no ha publicitado mucho este tema. Tan así que este fondo es de 1.300 millones de dólares y solo se han utilizado 300 millones de dólares. Y ahí es lo que entramos los consultores positivos. Estamos haciendo una campaña promovida por el sector privado, digamos, para fomentar que la gente se entere que hay este proyecto. Mire, este proyecto es tan bueno, este financiamiento, que por ejemplo, una casa que se llama VIS de 40.000 dólares, la entrada es 2.000 dólares y la cuota es de 245 dólares. Fernando, una casa de 80.000 dólares, que es una casa ya bien puestita, la entrada es de 4.000 dólares y la cuota mensual es de 490 dólares. Ahora, 245 dólares mensuales, usted sabe, nosotros sabemos, al menos todos pasamos por esto, una piecita en Quito uno se arrienda por 100, 120 dólares, la pieza, el cuarto. Aquí estamos hablando de casa por 245 dólares. Es decir, hay una buena oportunidad. Lamentablemente la población no se ha enterado de este tema. Ahora, mucha gente dirá, bueno, este señor está loco, no sabe que estamos en pandemia, no sabe que estamos perdiendo el empleo y no sé qué. Yo les puedo decir, vea, ¿sabe qué? Igual, de todas maneras, pague el arriendo. O sea, si usted analiza con las familias, Fernando, más le aterra quedarse en la calle que quedarse con hambre. Porque lo peor que hay en la vida es quedarse en la calle, pues, ¿no es cierto? Sí, o sea, la vivienda, pues el techo es un asunto fundamental, básico, porque ya con una casa propia, pues la gente ahí podrá buscar las alternativas para alimentación y para otros rubros. En todo caso, vale recordar, el licenciado Moreno ofreció 1.000.000 de empleos, hace 4 años ofreció 325.000 casas. Usted dice que ha habido un poco de financiamiento e incentivos para la construcción. Bueno, también es cierto el asunto de la gente que poco tiene miedo, ¿no? Dice, ¿cómo me financio para pagar 200 o 200 picos mensuales si no tengo un trabajo seguro, un ingreso seguro? Ahí también viene otro inconveniente, pero como usted plantea, la gente siempre va a tener la posibilidad de vivir y para vivir, pues, un sacrificio adicional también sería oportuno. ¿Qué otras oportunidades, qué otras propuestas tiene constructores positivos para la ciudadanía, para la gente que necesita vivienda, Henry? Primero, lo que debo decir para que las personas que nos miran y nos escuchan, tienen que ir a la página www.constructorespositivos.com y ahí van a ver cómo son los financiamientos, ahí pueden ver los proyectos que existen, en qué ciudades, en qué barrios existen este tipo de proyectos. Porque, Fernando, a la ciudadanía hay que recordarle que el arriendo uno paga toda la vida. Sí, uno nace con una deuda que es el arriendo, pero en cambio la casita propia no se paga toda la vida, se paga unos buenos años, pero no toda la vida, y al final le queda. Y una casa que paga 245 dólares, le aseguro que por el arriendo están pagando prácticamente lo mismo. Sí. La otra propuesta es del BIES. Ahí nosotros sí tenemos una crítica para los dirigentes del BIES, porque ellos normalmente eran los mayores actores con los créditos hipotecarios, eran del orden de 1.000 millones, 900 millones, y este año no llegaron, digamos, el año pasado a 400 millones de dólares. Eso también se puede aducir, obviamente, que la gente estuvo con incertidumbre y todo ese tipo de cosas, pero hay mucha gente, la mayoría no perdió el empleo, Fernando, la mayoría ya sabe que pasó la crisis y se mantuvo en el empleo y ya está más estable en el empleo. Pero aquí la verdad es que esto sucede en buena medida por una burocratización excesiva de los trámites en el BIES, que alguna vez llegamos a demorarnos 50 días y ahora estamos por los 120, 130, 140 días de demora, que eso obviamente obstaculiza el proceso de adjudicación y construcción de viviendas. Ahí yo creo que hay una falla. Yo creo que el BIES es una entidad de todos nosotros y debe ser utilizado para hacer una política pública adecuada, una política económica. Y es impresionante, Fernando, como los préstamos quirografarios, que eran del orden de 1.200 millones, se fueron a 2.300, 2.400 millones de dólares el año anterior. Y claro, muchos aducirán, no, es que estábamos fregados por la enfermedad, lo que sea, pero la verdad es que cuando el ecuatoriano tiene crédito fácil, se endeuda para comprar tonteras, en la gran mayoría, con las excepciones del caso. Y claro, se emitieron demasiados préstamos quirografarios que al final de cuentas son para el consumo, para la televisión, para el teléfono, para ese tipo de cosas, y la gente está endeudada en consumismo, en lugar de haberse endeudado en algo que vale la pena,
que es la casita para toda la vida. Ahí también creemos que ahí se puede hacer. Mire, Fernando, que hasta aquí no estamos hablando de que hay que buscar recursos en otra parte. Ahí están los recursos. Lo del Midubi está ahí, los $1.000 millones. Lo del BIES es un dinero que está ahí, que el BIES tiene que dar créditos rápido, porque además es plata nuestra que tiene que ganar intereses. Y ese es el otro tema. El otro tema que proponemos es lo de los municipios, ¿no? O sea, hay municipios que sí reaccionaron bien, hay otros que no han hecho absolutamente nada. El de Quito, por ejemplo, no ha hecho nada al respecto. O sea, pasamos la peor crisis, estamos pasando la peor crisis económica de la historia mundial, no es ecuatoriana, sino mundial. Y en todas las ciudades del mundo, Fernando, los alcaldes, los consejos han hecho algo han hecho para motivar la construcción, para motivar la economía, para reactivar algo han hecho. Aquí no se ha hecho absolutamente nada. Hay una ordenanza presentada por el alcalde, donde nosotros también participamos de la silla vacía, creo que está desde mayo, y todavía no pasa al consejo. Una ordenanza de emergencia que busca acelerar o motivar la construcción y motivar el empleo. Entonces yo creo que los municipios de todo el Ecuador tienen que hacer algo para motivar a la construcción. Hay municipios, nos gusten o no nos gusten, como el de Guayaquil, por ejemplo, que dijeron, el que se compre casa en esta época está exonerado de impuesto predial por X años. Eso es motivar a que la gente diga, bueno, los que pueden no comprar casita y generar el empleo. Henry, tomando sus palabras, diría que falta un poco de educación y cultura financiera, llamémosle, en las personas, en el ciudadano, ¿verdad? Saber endeudarse para algo útil, para el futuro, con perspectiva, y no simplemente para el consumo diario. Otra, falta iniciativa, falta creatividad en las autoridades, en este caso de los GAS municipales, de los GAS de los consejos provinciales y en el propio gobierno. También podría creer de sus palabras que existen muchos proyectos, tanto de ustedes constructores positivos como de otros constructores y de profesionales incluso individuales que están esperando por los clientes, Henry. Nosotros, los constructores, tenemos que construir, Fernando, si no, ¿de qué vamos a vivir? O sea, no podemos irnos a las calles, como lamentablemente mucho ecuatoriano tuvo que ir a las calles a ver qué vendía, y los constructores tienen que seguir construyendo. Y es por eso que nosotros estamos haciendo esta campaña que se llama En Casa Propia. Es una campaña publicitaria, yo le voy a pasar a usted unos videos, donde se trata de motivar al ecuatoriano a que compre vivienda. Porque como usted dice, es un mal de los latinos, somos malos planificadores, siempre estamos endeudados. En estos meses todo el mundo está amargado porque se gastó demasiado la plata en diciembre y se gastó en tonteras, tal vez cosas buenas, pero la mayor parte se gastó en tonteras. Es un problema cultural y por eso estamos haciendo dos campañas. La una para que la gente compre su casita y la otra para que la gente remodele su casita, porque obviamente si usted dice voy a arreglar mi casa, le aseguro que usted todos los días que entra y ve si cambió el piso, va a estar satisfecho todos los días, unos 5 años de que arregló el piso. Pero si se compró tonteras en Navidad, eso se consumió tal vez en 2 días y sigue la deuda ahí. Entonces nosotros queremos influir en la sociedad para que pensemos en el largo plazo. Los ecuatorianos debemos pensar en el largo plazo, en lo que es economía y no en el corto plazo. Estamos conversando esta noche de 1 de febrero, primer día del segundo mes del año 2020-21, con el ingeniero Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos y el presidente de la Cámara de la Construcción. Estamos a 6 días de la elección presidencial. Los 16 candidatos, usted debe haber oído entrevistas, los debates, conocen, saben lo que es el sector de la construcción, tienen respuestas para el sector de la construcción, tienen respuesta para solucionar el problema de la vivienda en el Ecuador, Henry. Nosotros inclusive nos hemos reunido con algunos de ellos personalmente como consultores positivos y hemos dialogado con ellos, sí. Todos están conscientes que el camino es la construcción, así es, el camino es la construcción. Entonces, ellos saben muy bien que si quieren que el país se mueva pronto, tiene que ser a través de la construcción. ¿Por qué no lo dicen, Fernando? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué no hablan de la construcción? Yo imagino que no hablan de la construcción porque el presidente actual ganó en base a una oferta de casas e incumplió. Entonces, yo creo que la gente, los candidatos
inteligentemente dijeron, esta oferta no hagamos porque ya es mala palabra ahorita. Pero cuando habla con ellos personalmente, ellos saben muy bien que el tema va por la construcción y saben muy bien que hay dos factores grandes, que es la obra pública y la obra privada. En la obra privada también saben muy bien que las tasas de interés al nivel que están no son el futuro, porque el 10% en los préstamos hipotecarios en un país dolarizado yo creo que es muy alto y hay que hacer algo al respecto. La banca tiene que hacer también sus cosas con el gobierno, porque a veces el encarecimiento de los costos de la banca también son fruto de las normas que tenemos, pero yo creo que debe haber una política de Estado para que el crédito hipotecario sea adecuado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como objetivo, Fernando? Nosotros decimos, tenemos que todos perseguir el Midubi, el BIES, la banca privada, los municipios, los constructores, que la cuota de la casa propia se parezca a la cuota del arriendo, tal como es para las viviendas de menos de $90,000. En el momento que la cuota de la casa propia sea parecida a la cuota del arriendo, la construcción va a explotar, va a haber empleo y la gente va a tener algo que vale la pena, que es su casita propia, ¿no? Ese es el máximo y todos están conscientes, están claros, porque es obvio, o sea, esto no es un pensamiento novedoso, esto es obvio en el Ecuador y en el mundo entero, que la construcción es la actividad que más rápido reacciona. En todo caso, de este gobierno ya no podemos esperar mucho. Están a 100 días y algo más de terminar su mandato. De sus palabras, Henry, puede escuchar que hay buenas perspectivas, hay esperanza, hay expectativa de los candidatos presidenciales. Ellos, por estigma, no quieren hablar de construcción porque eso les daría a quedar mal una oferta de ese tipo, una promesa de ese tipo, pero tienen alguna idea concreta. Es decir, hay expectativa, hay esperanza, hay alguna cosa buena para que el próximo gobierno, a partir del 24 de mayo que se posesione, tengamos buenas noticias para la construcción, Henry. Cuando nosotros nos hemos a los candidatos, no ha sido para escucharles, sino para presentarles nuestras ideas. Y a todos les ha parecido viables. Lo que les acabo de decir, el Midubi es una plata que está ahí. El BIES es una política de redireccionar los créditos, sí. El otro tema importante es la obra pública, Fernando. El Estado no tiene plata, eso entendemos nosotros. Los constructores positivos hacemos propuestas que son viables, no hacemos propuestas demagógicas porque no somos así. Entonces, el Estado no tiene plata para la obra pública. Y en otros países de cualquier tendencia, Fernando, sean de izquierda o derecha, latinoamericanos inclusive, el 40 y 50% de la obra pública se hace con recursos del sector privado. Eso existe mencióname cualquier país, exceptuando Venezuela, y en todos pasa eso. Usted puede irse a Nicaragua, a Brasil, a Colombia, a cualquier país. El sector privado hace mucho de la obra pública. ¿Y por qué no se hace en el Ecuador? Es la pregunta. ¿Por qué se hace en todos los países? En Centroamérica es muy agresivo este asunto. Otra vez por la normativa, y por eso nosotros creemos que sí es viable, si viene un gobierno con ideas frescas o con mente fresca, digamos, para tomar decisiones rápidas. Para nosotros, el cambiar la normativa de las alianzas público-privadas, de las alianzas estratégicas, de las concesiones, eso haría que se mueva también la construcción de la obra pública por medio de los créditos privados, no los créditos, de los recursos privados. Y eso también es una cosa que un gobierno inteligente y rápido lo puede implementar en pocos meses. Aspirando a que hayan reglas claras, que haya la contratación pública muy transparente para evitar toda esta ola de corrupción y que se fuguen los dineros que ahora mismo le hace falta al Ecuador, Henry. Entonces ahí tiene que haber un control tanto al sector público, tanto al sector privado, para que no haya esas fisuras, para que no haya esa fuga de dinero a través de la corrupción, Henry. Nosotros como constructores positivos inclusive tenemos una propuesta de ley de contratación pública. ¿Por qué razón no hay inversiones extranjeras, sobre todo, y nacionales en obra pública? Porque la normativa está para hacer corruptas las cosas. La normativa está direccionada y es tan complicada que los inversionistas internacionales pasan y van a Chile, van a Perú, van a Colombia, van a Centroamérica, pero no se quedan en el Ecuador. Porque las reglas, a veces es la ley, pero también a veces son normas que dependen del Ejecutivo nomás, de cambiar ciertas normas y habilitar este tema que es hacer la obra pública con recursos privados,
que tiene que ser un ganar-ganar. El problema que existe, Fernando, en esto es una equivalencia de un matrimonio, ¿sí? Cuando uno se casa con otra persona, ambos tienen que ganar o ambos tienen que perder por igual, ¿no es cierto? Las normas son hechas de tal manera que solo el uno puede perder y el otro puede ganar. Entonces no hay matrimonio y por eso no hay obra pública hecha por el sector privado en el Ecuador, porque no hay transparencia en las normas y porque las normas son unidireccionales. Y el resultado es ese. Alguien hizo con buena fe estas cosas, pero el resultado es cero porque prácticamente aquí no existe alianzas público-privadas, ni alianzas estratégicas, ni concesiones. Henry, ¿por qué algunos empresarios, incluso constructores, caen en la tentación de la comisión, del dinero fácil, un poco de la corrupción? ¿Cómo corregir eso desde los gremios, por ejemplo? ¿Cómo corregir eso desde mentalidades como la suya de servicio? Porque la alianza público-privada debe estar siempre pensando, como usted dice, que todos ganen, ganar y ganar, ¿verdad? La ley de contratación pública es la fuente de la corrupción en el país. Nosotros hemos hablado con medio mundo, pero este gobierno ya no se pudo hacer nada, sobre todo en la asamblea no se pudo hacer nada, porque presentamos el proyecto. La ley es una legalización del delito, eso es todo. O sea, la ley está hecha para delinquir, y para delinquir legalmente, es decir, que ni siquiera se va preso nadie, porque es una normativa tal que tienen los predestinados para ganar, y cuando hay predestinados para ganar es porque hubo corrupción en medio camino. Ahora, si hubieron constructores corruptos, tienen que irse a la cárcel, porque así debe ser el asunto, sí. Pero la ley está hecha de tal manera, Fernando, que prácticamente la única manera de hacer obras o tener contrataciones es por estos métodos. Y por eso nosotros hemos hecho una propuesta concreta, escrita, formal, de una nueva ley de contratación pública, para que sea transparente, y no solo transparente, sino que salga más económica la obra, porque acuérdense que aquí se hicieron obras que no hacían falta. El método era, Fernando, que venía un constructor chino, digamos, iba donde un alcalde y le decía, vea, yo le hago esta entrada majestuosa con estas luces majestuosas, y el señor decía, pero yo no tengo plata para hacer eso, y no es que necesite mucho esto, no, usted no se preocupe, yo le consigo todo. Y efectivamente le ayudaban a conseguir el financiamiento, todo eso, y le hacían una obra que probablemente no era indispensable y mucho más cara, porque obviamente esto era una negociación de gobierno a gobierno donde no hay competencia, porque la ley dice que cuando es de gobierno a gobierno no hay competencia. No sé si usted sabía este asunto. Y entonces nosotros ni siquiera entrábamos a competir en esas obras. Así es. En todo caso, este es un llamado para la futura asamblea, Henry. Este es llamado para la Contraloría General del Estado, porque si no hay corrupción, si no hay estas benditas y malditas comisiones, se puede abaratar el costo, por ejemplo, de la vivienda que estamos hablando ahora para los ecuatorianos, hacer más asequible para los ecuatorianos la vivienda, porque la corrupción encarece la vivienda, la corrupción huye a la inversión y a todo eso que el Ecuador está buscando. ¿Podrá usted este rato, Henry, con toda libertad, hacer un llamado pues a la futura asamblea que piense ya en los constructores, en la gente que no tenemos casa, en la gente que necesita una vivienda para poder acceder ya sin ese valor agregado que se llama corrupción dentro de la contratación pública? Claro, no solamente estamos hablando de vivienda, no, si estamos hablando de construcción de puentes, de carreteras, de hospitales, se metió todo este tipo de cosas. Pero el llamado no es a la asamblea, Fernando, el llamado es a los votantes. O sea, que por Dios los votantes, que se les ocurra leer la hoja de vida de cada candidato asambleísta, porque realmente nosotros que hemos tratado de hacer gestiones en la asamblea con las obvias excepciones, es una desgracia, o sea, es una mediocridad que usted no tiene idea, Fernando, que no hay cómo hablar con estas personas porque ni les interesa entender ni entienden nada, con las excepciones del caso. Entonces yo creo que los ecuatorianos, sobre todo, no pueden quejarse de la mala asamblea, no pueden quejarse del mal gobierno, tienen que quejarse de que votaron mal y punto. ¿Qué les cuesta para los asambleístas leer qué hoja de vida tiene esta persona? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué experiencia tiene? Ahorita uno mete en el internet cualquier nombre y se entera de todo, es muy facilito. Yo lo que invoco es a que las personas voten pensando, y no solamente en lo del presidente, Fernando, para mí la asamblea es súper importante, porque si la asamblea no es adecuada, el presidente que sea está amarrado de manos porque no puede hacer algo adecuado.
En todo caso, puede ser una bonita hoja de vida, un currículum de resplandor, pero van también con intereses, pues los asambleístas, Henry. Tienen sus propios intereses y intereses de grupo también, pues. Sí, tiene que haber ese asunto, pero leyendo un poco y siendo un poco suspicaz uno puede ver, pero por lo menos tienen que ver que sean personas preparadas, pues, y que tengan algo de experiencia, porque ya se sabe dónde han trabajado, entonces uno más o menos ya puede colegir, pues, ¿no? Pero yo creo que es de época que los ecuatorianos votemos, que nos demos el trabajo de leer por quién votamos. Y si no leemos por quién votamos, no se quejen del mal gobierno, ya salados, eso elegimos nosotros, es la democracia. Entonces, pero yo creo que hay que pensar mejor en quién se vota. Henry, para terminar, un mensaje desde los constructores positivos para la gente que necesita vivienda, para la gente que quiere salir de esa eterna esclavitud que significa ser inquilino y estar pagando mensualmente los arriendos. ¿Cuál sería ese mensaje de positivo de un constructor positivo? A ver. Para nosotros es que vayan a la página web de Constructores Positivos, donde van a ver que hay unos financiamientos para las viviendas de menos de $90,000 que les sale tan conveniente como el pago del arriendo, y que el ecuatoriano tiene que pensar en su familia a largo plazo, porque no hay nada más lindo que terminar de pagar la casa propia y después tener una casita para la tranquilidad e inclusive para el legado para sus hijos. Porque la otra, pagar arriendo toda la vida, eso sí es un pésimo negocio. Es que los ecuatorianos igual tenemos que vivir en alguna parte, Fernando, igual tenemos que pagar arriendo, seamos un poco más inteligentes y hagamos las inversiones bien. Y de paso, lo que van a ver es que se mueve la economía y se mueve el empleo, y eso es una rueda que da la vuelta y que nos regresa a nosotros mismos ese beneficio de una economía caminando. Muchísimas gracias al ingeniero Henry Yadún, vocero del colectivo Constructores Positivos y expresidente de la Cámara de Comercio, por haber comparecido esta noche de lunes, 1 de febrero del 2021, para hablar sobre la construcción, sobre el empleo, un clamor para desterrar la corrupción y también un llamado para que la gente busque perfiles humanos, probos y capaces para que nos rijan los destinos de nuestro país en los próximos 4 años, tanto en la Asamblea Nacional cuanto desde el Palacio de Gobierno. Henry, muy amable, una buena noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, este ha sido Pensamiento Crítico de este lunes. Volveremos mañana con otros temas para seguir pensando en voz alta. Hasta mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.